Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de allí donde estés. Para escucharnos retomamos este programa de proceso de ciencia cósmica. En un primer bloque hablábamos de las lecciones elementales. Entraremos hoy en el segundo bloque, que tiene que ver sobre las bases estructurales de la energía, para después entrar en uno tercero, que ya hablaremos del manejo de la energía. Y hoy, en este comienzo de segundo bloque, don Jesús nos va a hacer una introducción a estas bases estructurales. Muy buenas tardes, don Jesús. Hola, muy buen tiempo para todos. Gracias, una buena vibra para todos. Que esa vibración de vida hoy nos acoja y nos arrope con mucha vitalidad, con mucha fuerza y sobre todo con mucha armonía. Gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente para compartir algunas cosas con ustedes. Es un placer tenerte de nuevo, don Jesús. Sé que hay muchas personas ya esperando este nuevo bloque, así que te dejo al mando para que nos cuentes siempre tan interesantes informaciones. Muchísimas gracias de verdad por tu entrega. Gracias. Bueno, hoy vamos a mirar una introducción sobre el tema que vamos a tratar hoy. O en este bloque, pues porque básicamente este bloque lleva o contiene tres temas fundamentales, que son eh, introducción a la mecánica cuántica, física atómica y astrofísica. Pues son temas que de pronto inicialmente pueden causar como alguna prevención, o no, pero esto como que no es para nosotros, no tiene nada que ver con la parte espiritual, pero resulta que sí, es fundamental empezar a comprender la magnificencia de la obra de Dios desde el punto de vista de la ciencia, porque son dos cosas que no van separadas, sino que ven unidas, y que es el momento precisamente para unir estas dos fuentes que provienen de la misma parte del Creador. Imaginemos lo siguiente, en la siguiente metáfora, imaginemos que la suprema energía, el creador, cuando trazó el primer rasgo, la primera línea en la que iba a quedar contenido toda la bitácora, toda la historia de todas las formas de vida, cuando trazó el primer rasgo de donde iba a escribir la historia de todas las formas de vida, él ya tenía todo el contenido. Ya sabía absolutamente toda la historia, sabía el comienzo, el proceso y hacia dónde conducía cada una de estas formas de vida. Quizás para nosotros podemos decir esto, ¿cómo lo podemos explicar? Y realmente nos cuesta un poco porque tenemos una manera de comprender un poco difícil, complicada o cerrada. En nosotros el escaparate de conceptos es tan fuerte que a veces como que nos impide comprender toda esta grandeza y esta belleza. Entonces, lo que vamos a hacer en estos temas es una introducción a la comprensión de la creación de Dios, partiendo desde, digamos que entre comillas, la nada, ver el surgimiento de las partículas inframicroinfinitesimales, las partículas subatómicas, la conformación del microcosmos. Eh, Miremos este ejemplo, cuando vemos un edificio, vemos una estructura maravillosa, una estructura gigantesca, muy hermosa, muy armónica, pero si vamos a comprender toda esa estructura del edificio, tenemos que entrar a ver ya las cosas más minuciosamente, más detalladamente, y hasta que lleguemos finalmente a comprender cada ladrillo que compuso o que hace parte de esa construcción. Pero en la mecánica cuántica, cuando hablamos de partículas inframicro, infinitesimales, vamos más allá de los ladrillos, vamos a hablar de las partículas que constituyen estos ladrillos. Dicho de otra manera, vamos a hablar cómo es que se organiza la energía para dar origen a todas las formas de vida, a todo este nivel de la tercera dinámica, de la cuarta, de la quinta y de todo lo existente en el universo.
comprender esa parte nos va a quedar eh, unas bases muy claras para comprender algunos principios espirituales que tal vez en el transcurso del tiempo y anteriormente lo hacíamos era por un acto de fe, por un dogma, pero no teníamos unas bases sólidas y científicas. En este momento es importante comprenderlo porque es nuestro tiempo, es un tiempo que se sale de lo común, no es el tiempo de la era de Piscis. Recordemos que estamos entrando y hemos entrado a la era de Acuario y todo es muy diferente, todo es abierto, todo es distinto. Es la era de la ciencia y de la espiritualidad. En la era de Pisces era la era del dogma, del creer como un acto de fe simplemente, pero nos limitábamos al dogma, pero no explorábamos cada parte o cada frase de este dogma y finalmente veníamos trabajando y actuando desde lo que nos habían dicho los ancestros, lo que nos decían los papás, los directores espirituales, pero sin ninguna comprensión profunda del asunto. Hacia donde nos estamos yendo y hemos sido convocados, que es entrar ya al nivel de la cuarta dinámica de las civilizaciones mayores o superiores que convocan o se reúnen en los mundos celestiales o mundos paraísos. Vamos a pasar a un mundo paraíso. Allá a este nivel todos los seres, por decirlo de alguna manera y en términos que podemos comprender en esta dinámica, son ingenieros, manejan un lenguaje y un conocimiento de la vida completamente profundo y mayor al que nosotros en este momento podemos comprender o entender. De manera pues que es interesante que empecemos a trabajar en este proceso y dedicarle energía, profundizar, analizar más cada situación para poder comprender la grandeza de la obra de Dios. Eh, el valor de toda información, de cualquier información, depende de la aplicación que cada uno de nosotros hagamos. Nos podemos quedar en la teoría y decir, oiga, sí, esto suena como interesante, pero si no profundizamos, si no vemos su aplicabilidad, pues realmente no hemos hecho un trabajo de profundización. Eh, a través del tiempo y los mismos procesos de vida nos han venido ayudando a comprender realidades desconocidas para nosotros. Si vamos a la época del Maestro Jesús, él no hablaba de campo áurico, hablaba de su manto. Y en aquella escena, cuando él dice, alguien ha tocado mi manto, se refería a que alguien había hecho contacto con su campo de energía, con su campo de luz. Pero pues para aquella época él no podía expresarlo así porque no lo entenderíamos. Y así hemos venido transformando y cambiando muchos conceptos. Si vamos a hace unos 60, tal vez 70 años, hablar de ondas hertzianas y hablar de celulares y hablar de campos electromagnéticos no era el común y tal vez era desconocido. De manera pues que hemos venido avanzando en eso y ahorita cuando la hermandad de los mayores nos proporciona el conocimiento de estos tres temas, de la mecánica cuántica, de la física atómica y de la astrofísica, nos lo dan porque saben perfectamente que estamos en el punto de empezar a comprender, a incursionar en estos temas de mayor profundidad, pero que finalmente nos van a dar una mayor claridad. El ser humano normalmente ha entrado en el humano adulto, por decirlo de alguna manera, ha entrado en un proceso de estancamiento porque simplemente dice, ya estudié lo que tenía que estudiar, hice una carrera y ya, hasta aquí llegó mi proceso de aprendizaje. Y resulta que permanentemente estamos aprendiendo, comprendiendo. El ser humano es inquieto y por lo tanto es investigador todos los días de su vida, hasta los últimos días de su vida siempre está incursionando, investigando, preguntándose.
Tenemos el caso eh, de Elena Schumacher, que fue la que descubrió el collar de perlas que impactó el planeta Júpiter. Ella empezó a observar el cielo a los 60 años y a los 63 o 64 años tenía el récord de la mayor cantidad de asteroides descubiertos y encontrados. Y empezó a los 60 años, Elena Schumacher. Entonces, si vemos que hay una ley superior, una ley que está en los mundos de cuarta dinámica, y esta ley dice, no existe el estancamiento a los seres que pertenecen a estos niveles. Si no existe el estancamiento, es porque siempre se está incursionando, se está profundizando. Y de hecho, lo que conocemos como verdad es tan solo un nivel de la verdad, porque la verdad tiene muchos niveles. Y no nos podemos quedar en un solo nivel de la verdad, porque estaríamos desperdiciando absolutamente nuestro proceso de vida y de crecimiento. El primer nivel de la verdad nos lleva a encontrar y a suponer o a percibir un nivel de verdad mayor. Cuando encontramos el nivel de, digamos, el conocimiento de lo que es la primera dimensión, luego entramos a profundizar la segunda y tenemos claro en este momento la tercera dimensión como largo, ancho, alto, etcétera, pero ya viene la cuarta dimensión, que es la relatividad del espacio y el tiempo. Y entonces no nos podemos quedar simplemente en la descripción de la cuarta dimensión como el espacio y el tiempo, sino que debemos mirar mucho más allá. Y lo que vamos descubriendo es que muchas de las leyes de la física que teníamos claras en este momento dejan de funcionar o funcionan hasta cierto punto, pero de ahí para arriba ya no funcionan o tienen un funcionamiento mucho más sofisticado, un funcionamiento mayor. Como nos encontramos en este proceso de investigación, de incursionar y hemos percibido ya lo que llamamos la cuarta dimensión y se habla de la metafísica, del metaconcepto, de todo este tipo de cosas, la Hermandad de los Mayores ha considerado que es el momento justo para facilitarnos una información superior, una información mayor que requiere obviamente un estudio mucho más profundo, una dedicación mayor. Siempre debemos estar laborando, trabajando y nosotros como seres espirituales no solo trabajamos en la parte espiritual, sino que estamos trabajando a través de esta entidad biológica, comprendiendo los procesos de esta tercer dinámica, de esta tercer dimensión y a través de comprender las leyes que rigen esta tercera dimensión, empezamos a percibir que para pasar a la cuarta dinámica y a la cuarta dimensión necesitamos superar algunas leyes que limitan la tercera dimensión, como es, por ejemplo, la despolarización de la materia. Aquí en la tercera dinámica no lo podemos hacer. Necesitamos un conocimiento mayor para hacerlo. El proceso de desplazamiento a través del tiempo y el espacio que manejan los hermanos de una manera extraordinaria, nosotros tan solo ahora estamos percibiéndolo y tal vez lo único que hacemos es cuestionarnos cómo es posible que estos seres que están a 3.000 o 4.000 años luz se puedan desplazar en términos del tiempo inconcebibles para nosotros y que lleguen en el mismo instante que abandonan su mundo, en ese mismo momento aparecen en el nuestro. Y entonces, ¿qué pasa con la distancia, con el tiempo? Toda esa parte nos lleva a cuestionarnos y a mirar en qué momento las leyes físicas eh, que conocemos hasta el momento dejan de funcionar y surgen otras leyes superiores que nos permiten desplazarnos a distancias inconcebibles
sin contar con el término de tiempo o de espacio. Comprender esa parte de la relatividad que nos hablaba Albert Einstein del tiempo y el espacio. La ciencia ha incursionado en esto ya y desde el año de 1900, Max Planck habla también de la cuántica y establece algunos principios sobre la cuántica, pero eh, la información que nos dan los hermanos es una información que no nos han enredado en la ejecución y descifrar ecuaciones muy complicadas, sino que nos lo han pintado de una manera tan simple y tan sencilla que nos lleva a comprender cómo es este proceso de la cuántica. Últimamente se habla mucho de medicina cuántica, meditación cuántica, y finalmente se dice que todo es cuántico, pero sí, y tienen razón, porque anteriormente hablábamos de que todo es energía, el pensamiento es energía, el cuerpo es una condensación de la energía. Aquí lo que hacemos es simplemente cambiar el nombre de energía cuántica, porque la cuántica estudia es cómo se conforma, cómo se empaqueta la energía para conformar las diferentes formas que a través de los 5 sentidos podemos observar y ver. Si vamos a la parte física, que es la que conocemos, eh, como seres que estamos encarnados en un cuerpo físico, nosotros venimos con 2 lecciones muy importantes para desarrollar como seres espirituales, como seres de luz. Hemos venido a tomar un cuerpo físico con 2 lecciones que debemos trabajar, desarrollar, controlar y adquirir maestría sobre ellas. Una es la lección para el alma, que es la lección del amor, y la otra es la lección para el espíritu, que es la lección del conocimiento y el manejo de la energía. La lección para el alma entonces es conocer y comprender y expresar el amor. Y la lección para el espíritu, conocer, comprender y manejar la energía. Voy a compartirles una imagen para que podamos tener un poco más claro esta parte de una manera gráfica y que nos quede más claro esta partecita que a veces nos confunde. Miremos aquí entonces. Bueno, ya lo tenemos acá. Bien. Vemos aquí entonces que el absoluto, la suprema energía, se me fue la imagen aquí, allá la tengo. El absoluto, la suprema energía, llamémoslo como queramos, el Padre Celestial, el único luminoso, el innombrable, como queramos, es la suprema inteligencia. Ahí está todo. Está el todo, la nada, lo inconcebible para nosotros. Del absoluto surgimos nosotros como el ser, es decir, la esencia. En ese momento, cuando surgimos del absoluto, es cuando yo tengo la capacidad de decir soy. Y al decir soy, estoy viendo como una unidad que hago parte y que surgí del absoluto, pero que tengo ya como una individualidad para desarrollarme. El ser tiene 2 lecciones para desarrollarse y comprender ese centro de donde salió, que es el absoluto. Porque quizás en el comienzo el ser es inocente, no lo sabe, era feliz, pero no lo sabía. Entonces entra en un proceso de desaceleración para entrar en las frecuencias más bajas, más densas, y empezar a comprender la creación desde abajo, desde lo más denso hasta que lleguemos a lo más sutil. En esa comprensión de quién soy y a qué vine, las 2 lecciones que tiene el ser son una para el alma y otra para el espíritu.
Y a veces entramos en confusión porque a veces las personas preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Pues son dos partes de lo mismo. Es como decir qué diferencia, obviamente, y sí vamos a ver una pequeña diferencia entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Ambas tienen 5 dedos, ambas se mueven, ambas hacen parte de un organismo mayor y ambas tienen funciones. Ambas pueden desarrollar funciones. Pero resulta que aquí en nuestra parte física tridimensional, el alma está expresando la energía femenina o energía negativa y el espíritu está expresando la energía masculina o energía positiva. Pero el ser en sí es neutro, es neutral, porque contiene las dos en perfecto equilibrio. Lo que pasa es que aquí al nivel nuestro eh, hemos separado tanto estas dos energías que a veces unos son feministas, otros son machistas, y lo vemos como dos cosas que no se pueden unir, y resulta que sí, incluso en nuestra entidad biológica, tanto el hombre como la mujer poseen las dos hormonas. Los hombres tenemos hormonas masculinas y femeninas, igualmente las mujeres tienen hormonas femeninas y masculinas. Ambas deben de estar en perfecto equilibrio. Cuando hablamos de evoluciones superiores, pero bien arriba, encontramos los seres andróginos. Y resulta que un ser andrógino tiene ambas polaridades integradas en sí. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder comprender este proceso, el diseño perfecto de vida que se nos dio y que se nos entregó fue que nos separáramos en esos dos tipos de energía para que empezáramos a vivenciar una desde el nivel de la energía positiva o masculina y otra desde el nivel de la energía negativa femenina. De hecho, en los procesos encarnatorios, a veces encarnamos en cuerpos de hombre y a veces encarnamos en cuerpo de mujer, porque tenemos ambas vivencias y esas vivencias se nos dan para que finalmente podamos comprender lo que es ese ser, la trascendencia del ser que contiene absolutamente las dos expresiones. La lección para el alma, ya lo dijimos, es vivenciar, comprender, expresar el amor. La lección para el alma y cuando nos expresamos en esa faceta es la ternura, la dulzura, la poesía, el romanticismo, si lo hablamos desde la parte física, ¿no? Y la lección para el espíritu es la ciencia, el conocimiento, el razonamiento, eh, el comprender las cosas en la parte de la minucia. Y entonces sí, podemos desde el alma tal vez elevar una oración muy romántica, pero desde la parte de la ciencia entonces empezamos a comprender lo que es la oración científica y comprendemos que cada expresión, cada palabra que expresamos en una oración tiene una fuerza y una energía, una carga cuántica que le da poder a esa expresión romántica, a esa expresión de amor. Entonces, vamos mirando estas dos partes. Y esas dos lecciones, para que las podamos comprender, entran en lo que nosotros llamamos la personalidad, o sea, la expresión de nosotros como una entidad biológica. Es aquí, en esta entidad biológica, que nosotros debemos comprender estas dos lecciones, desarrollarlas en perfecto equilibrio y lograr unificar estas dos fuerzas, estas dos ciencias o estos dos conocimientos de la supremacía del absoluto en este proceso de vida. Por eso es importante comprender las lecciones que son para el espíritu, que ya vimos la parte de elementales, que vimos chakras, que vimos los 4 cuerpos, que vimos meditación, etcétera. Pero ahora vamos a entrar a ver esa parte que le corresponde al espíritu, que es el conocimiento de la parte de la ciencia. Y el haber separado estas dos cosas a través del tiempo nos llevó a abrir una brecha casi irreconciliable, ¿no? Entonces, algunos seres se fueron
por el lado de la lección para el alma, del amor, de la parte espiritual, ¿qué te digo yo? Simplemente la meditación como tal. Y la mayoría de estos seres que se fueron por este lado entraron en el fanatismo y en el dogmatismo. Y los que se fueron por la parte del conocimiento, de la ciencia, eh, se fueron a tal extremo que desarrollaron una ciencia materialista, irreconciliables. La idea es poder comprender cómo desde la ciencia yo comprendo aquello que llamamos el ser supremo, la suprema inteligencia, y cómo desde el amor yo puedo comprender que el amor es una energía, es una carga cuántica que produce unos efectos en la materia, en la tercera dimensión, y que trasciende a dimensiones superiores. Entonces, en ese momento voy unificando esos dos conceptos o esas dos lecciones que tenemos. A veces entrar a comprender la parte de la ciencia, pues siempre nos da un poco de trabajo porque nos requiere concentrarnos, dedicarnos, explorar, profundizar. Entonces, lo que yo sugiero como tal es, no le tengamos miedo a este conocimiento. Puede resultar un poquito denso, pero si lo vemos ya en la medida que vamos desarrollando, vamos a empezar a encontrar unas coherencias con la espiritualidad que uno dice, uy, esto es maravilloso, es genial haber podido comprender todas estas cosas. Eh, no le tengamos entonces miedo a esta información. Simplemente, si alguno de ustedes considera que no le interesa o que todavía no es el tiempo para comprenderlo, pues dejémoslo por ahí, pero no lo olvidemos porque va a llegar el momento en que toda esta información nos empieza a jalar, nos empieza a llamar. Y cuando miremos el tercer bloque, que es manejo de la energía, uf, vamos a comprender tantas cosas y uno lo único que puede decir es extraordinario todo esto, aquello que finalmente como que no lo comprendía, es algo tan extraordinario que ahora lo veo mucho más claro, lo veo mucho más fácil de entender. Recordemos que la verdad tiene varios niveles. La verdad, a veces tenemos, no, yo ya tengo esta verdad, pero es que esa verdad es el primer nivel de la verdad y si nos quedamos ahí, nos perdemos los siguientes niveles de la verdad que son mucho más profundos y más claros. A veces confundimos simplicidad con superficialidad, porque sí, la verdad es simple, pero no es superficial. De manera pues que no es quedarnos en la superficialidad de las cosas, sino entrar a profundizar. Y estos temas de la mecánica cuántica nos llevan es, mire, esto que parece sencillo tiene un trasfondo, una profundidad, unas bases mucho más profundas de las que vemos aparentemente. Pues de hecho, cuando empezamos a ver la parte del átomo, lo vamos a ver desde Dalton, que escribió el átomo como simplemente una esferita. ¿Sí? Era un núcleo ahí, pero posteriormente fueron evolucionando, entonces se conoció el átomo como una expresión cúbica, después como una expresión de pudín, después como una expresión planetaria, y luego llegaron Niels Bohr, que fue el que determinó el átomo como lo conocemos ahora, pero más allá de eso, es empezar a comprender las partículas subatómicas que conforman el átomo y esto nos va abriendo un campo maravilloso para comprendernos a nosotros mismos en ese proceso de la creación y en ese proceso de la vida. Eh, cuando surgimos como seres espirituales y se nos dan estas lecciones para poder expresar estas dos lecciones en este mundo tridimensional, pues teníamos que tener un cuerpo físico tridimensional. Entonces aparecemos en una entidad biológica
y esa entidad biológica, para que empiece a comprender y a explorar estas dos lecciones, se le concede una mente individual, se le da la individualidad, se le insertan unas esferas mentales que para el comienzo son unas esferas mentales pequeñitas, pero que se van desarrollando en la misma medida en que nos vamos cuestionando sobre todos los procesos de vida, sobre los acontecimientos que empiezan a ocurrir a esta entidad biológica y nos cuestionamos de el por qué el dolor, por qué el placer, por qué la sensación de frío, la sensación de calor, y empezamos a observar y a ver unas formas que en algún momento determinamos montaña, vemos otra forma y en algún momento determinamos como árbol. Todo este proceso va generando un crecimiento en las esferas mentales. Cuando hacemos nuestra aparición en la tercera dimensión, en una entidad biológica, dicen los hermanos que esta entidad biológica se le conoce como el Kumanu, es decir, aquel que tiene mente, aquella forma física tridimensional que tiene una mente. Lo determinan y lo llaman ellos el Kumanu, y posteriormente ya nosotros nos identificamos como el humano, pero es el Kumanú. ¿Por qué Kumanú? Porque en Irdim, y el Irdim es el lenguaje que manejan nuestros hermanos de las estrellas, los viajeros del cosmos. Este lenguaje es muy interesante porque, eh, ¿cómo lo explicamos? Cada pensamiento que nosotros emitimos, cada sentimiento, que es una carga cuántica, es una carga de energía, emite una vibración y emite una luz y emite un sonido. ¿Qué hace el IRDIM, que es el lenguaje intergaláctico, intercósmico? El IRDIM lo que hace es reproducir la vibración y el sonido de un pensamiento, de tal manera que el IRDIM, lo puedo, si yo hablara en el IRDIN, me entenderían en Venus, en Maitrus, en el centro de la galaxia, en la Vía Láctea, en Magallanes, en cualquier parte, porque es un lenguaje cósmico universal, porque es la replicación de la vibración, luz y sonido de un pensamiento. Para hablarlo más claro, sería como, miremoslo en el ejemplo del humano. Yo no necesito decirle a un niño perro, pero si le digo guau guau, él ya sabe que es un perro. O si le digo miau miau, ya sabe que es, a qué me estoy refiriendo. El IRDIN va más o menos en ese camino. Entonces, cuando yo hablo de grupo, en IRDIN suena como carapín. Cuando emito carapín, sé perfectamente que estoy hablando de una agrupación. Cuando emito Kumanu, sé que estoy hablando de seres, entidades biológicas que se encuentran en diferentes frecuencias y en diferentes niveles de energía o de vibración. Entonces, empecemos a observar que todo está dado desde el principio de la vibración de luz y sonido. Cada uno de nosotros emite una vibración, emite un sonido, y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos un nombre cósmico, que en Nirdim, ese nombre cósmico es la replicación de mi frecuencia, de mi ecuación en luz y sonido. Y cada uno tendrá un nombre cósmico que es muy armonioso, es perfecto, y que está hablando del origen y del rayo que nos creó, de la vibración y de la frecuencia vibratoria que estaba en ese momento, y que finalmente a través de ese rayo pues descendimos y nos hemos venido expresando a través de él. De manera pues que cuando llego como Kumanu y se me concede la individualidad,
como ser individual que soy, se me ha concedido un libre albedrío. Este libre albedrío me permite ser responsable ante el plan divino, porque me dicen, tienes una individualidad para que empieces a manejar la energía, pero en ese momento se nos ha concedido un volumen de energía densa, que lo llamamos energía cruda. Es una energía básica, fundamental. Y a través del proceso de ensayar y mirar el acierto y el error, vamos refinando ese volumen de energía. En la medida que lo vamos refinando y vamos adquiriendo una maestría sobre ese volumen bajito de baja frecuencia de energía, se nos va dando una frecuencia mayor de energía para manejar. A ese proceso se le llama maestría. Pero ¿cómo está expresada en este momento la energía en nosotros? La energía está a nuestro cargo a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que verbalizamos y de lo que movemos a través de nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Entonces, observemos cuál es la armonía como yo manejo esa energía a través del pensamiento, de mi sentir, de mi expresión física corporal. Eso me va dando exactamente en qué punto de maestría estoy sobre el manejo de la energía. Es así de simple. Entonces, si se me ha dado un libre albedrío, me han dado la posibilidad de empezar a ensayar y de observar el resultado. Si el resultado es errado, miremos que el diseño de la vida es perfecto y nos va conduciendo finalmente hacia la expresión del amor, definitivamente. Entonces, cuando movemos la energía de determinada manera y observamos el resultado y el resultado nos genera dolor, es porque hemos movido esa energía de una manera incorrecta. Y ese dolor es la mano amorosa que nos dice, corrige, porque no es la dirección correcta. Y cuando movemos la energía de una manera armónica, eso nos genera un estado de bienestar, de perfección, y nos está diciendo, ese es el camino, por ahí es que debes mover la energía. De manera pues que somos responsables ante el plan desde el punto de vista del libre albedrío, porque a través de ese manejo es que vamos creciendo. Y la equivocación no es un error, en el fondo es un acierto si comprendemos y capitalizamos ese error. Lo capitalizamos pues para no volverlo a cometer, pero desde ese mismo error vamos creciendo, vamos adquiriendo parcelas de verdad. Entonces, miremos que hay una expresión del amor de Dios tan grande que nos ha permitido equivocarnos cuando, cuando generamos y surgimos aquí en una entidad biológica como seres individuales con libre albedrío, se nos dijo, puedes y tienes derecho a equivocarte. Y eso no te va a hacer ni más ni menos, porque es a través de las equivocaciones que podrás corregir y que finalmente crecerás en tu proceso evolutivo. El diseño de vida es perfecto. Ahí no hay ningún error. Es decir, es que el diseño de vida de cada uno de nosotros fue generado por una inteligencia que está más allá de nuestra capacidad de comprender. Por lo tanto, es perfecto. De manera pues que en nuestro proceso de ascensión o de perfeccionamiento comenzó desde el mismo momento en que surgimos del absoluto como seres, en ese proceso de desaceleración, de ir bajando la frecuencia vibratoria hasta llegar a la conformación del Kumanu,
que era la expresión más densa, más pesada, etcétera, ahí comenzó nuestro proceso de ascensión desde el Kumanu. ¿Por qué? Porque salimos del absoluto y vamos desacelerando nuestra frecuencia vibratoria hasta entrar al nivel más denso y más bajo de la energía, a la expresión más densa. Pero de ahí empezamos a refinar y vamos a iniciar ya el primer paso en nuestro proceso de ascensión, de ir nuevamente acelerando nuestra frecuencia vibratoria para entrar en los planos subsiguientes, del tercero al cuarto, al quinto, al sexto, etcétera. Todo es un proceso y es un proceso que hemos venido desarrollando, sino que en este momento ya somos conscientes de qué es lo que estamos haciendo y qué está sucediendo en nuestro proceso de vida. Pero cuando entra el Kumanú, la primera expresión de nosotros, entramos en un cuerpo de humanoide, un cuerpo fuerte, pesado, grueso, denso. Era necesario que fuera así santidad biológica porque veníamos de un plano espiritual refinado, sutil, etcétera, y necesitábamos asentarnos en un nivel de materialidad y de densidad determinado. Entonces entramos en un cuerpo de huesos gruesos, de musculoso, pesado, de alguna manera, digamos que hosco, brusco, porque a donde llegábamos, ese era el ambiente donde nos íbamos a desarrollar. ¿Y qué pasó? Empezamos a observar muchas cosas, a observar, veíamos cuando un rayo caía y partía un árbol, lo partía en dos, cuando las aguas de los océanos se desbordaban y derribaban bosques, inundaban absolutamente todo, cuando venía una borrasca y el viento tumbaba un árbol, en ese momento empezamos a comprender el poder, la fuerza. Y entonces, como era algo, una fuerza superior a la que nosotros podíamos concebir, lo llamamos Dios, el Dios del fuego, el Dios del agua, el Dios del viento, porque era algo superior. Pero qué interesante fue cuando empezamos, cuando tuvimos que levantar un palo, una roca, y nos dábamos cuenta que teníamos una fuerza para hacerlo. Y empezamos a comprender que eso que nos están mostrando allá en una dimensión mayor de poder, nosotros también la teníamos en una expresión menor, pero estaba en nosotros. Y entonces empezamos a comprender que todo lo que veíamos allá también lo teníamos internamente. Y empezamos a comprender el poder, la fuerza de hacer cosas. Luego empezamos a desarrollar algo que estaba dentro de la parte instintiva que era el afecto, porque defendíamos los críos, defendíamos posteriormente a la pareja, al núcleo familiar, y eso fue generando algo que llamamos el afecto. Y entonces observemos que allá van las dos, ahí empezaron a expresarse en esas dos lecciones, la del espíritu como decir, oiga, aquí hay una fuerza, hay una forma que yo puedo levantar esta roca y hay una ley física que me dice que la roca debe caer, pero yo la sostengo y estoy venciendo esa fuerza de gravedad. Ahí empezamos a ver la lección del espíritu, el poder, la fuerza, porque las cosas caen, porque yo lo puedo levantar. ¿Qué está interviniendo ahí? Pero cuando empezamos a ver la parte del afecto, de ese sentimiento de protección, de proteger al grupo, empezamos a desarrollar la segunda lección, que era la lección del amor, aunque en ese tiempo y en ese momento no comprendíamos qué era el amor, simplemente lo hacíamos como una expresión instintiva o como una expresión de afecto que poco a poco se fue refinando
hasta llegar al punto en que empezamos a calificarlo como esto es más que un afecto, esto es más que un instinto, porque yo estoy sintiendo algo mucho mayor y en algún momento decidimos llamarlo amor. Aunque para esa época y aún para esta época, lo que nosotros llamamos amor no tiene nada que ver y está muy distante de lo que verdaderamente es el amor. Pero nos fuimos desarrollando en estos dos aspectos cuando empezamos a preguntarnos qué es esto, para qué sirve, dónde estoy, qué puedo hacer con esto, la forma de este madero, cómo la puedo utilizar. Todas estas cosas, todas estas respuestas, las fuimos detonando desde nuestro interior. ¿Qué hacía la naturaleza? La naturaleza nos mostraba unas formas distintas. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, esta que tiene una forma como de una pala o que tiene una punta, yo la puedo utilizar para abrir un hueco, la puedo utilizar para sacar tierra de ese hueco. Eso nos fue desarrollando, pero eso fue un encuentro de cada uno de nosotros a través de la observación. La naturaleza siempre nos empezó a mostrar cosas y nosotros empezamos a descubrir, a tratar de modificar, de mejorar. Y eso nos fue desarrollando en la parte de la lección para el espíritu, que es la lección de la ciencia, del conocimiento. Y cuando llegábamos allá a la choza o al bohío y le dábamos un abrazo a los hijos, a la pareja, y sentíamos esa sensación hermosa de una caricia, de acercarnos energéticamente, pues nos fue desarrollando esa segunda lección que fue la lección para el alma, la lección del amor, de la bondad, de la dulzura, etc. En la medida que vamos adquiriendo entonces la maestría en estas dos lecciones, vamos acelerando nuestro proceso de desarrollo y de crecimiento espiritual. En la medida que vamos desarrollando y vamos adquiriendo un conocimiento, se nos van concediendo mayores volúmenes de energía que ya en ese momento soy consciente y puedo manejar directamente proporcional al desarrollo de mi conciencia, a la verdad y a la luz y al conocimiento que yo tenga. Entonces, observamos que a través del tiempo hemos venido transformando las cosas y ya vemos que en este momento hay herramientas sofisticadas, maquinaria sofisticada, porque hemos venido desde lo básico, desde lo fundamental, y a través de ese conocimiento vamos desarrollando las cosas. ¿Qué pasa? Ahí hay una pequeña diferencia, que hemos desarrollado las cosas simplemente desde la parte egoica. Entonces las desarrollo para mi beneficio o para el beneficio de mi familia o para el beneficio de mi país. Y hemos, desde esa parte egoica, hemos alimentado lo que es el odio o la envidia, y eso nos ha llevado a la violencia para no dejarnos quitar algo que en ese momento empezó a desarrollarse, que es el poder el poder del conocimiento y el poder de la información. Y fue un error grandísimo porque el conocimiento y la información están dadas para el apoyo de nuestros cohumanos, para el desarrollo armónico de todas las formas de vida, de donde nos encontremos. Pero nos fuimos, fue a la parte egoica, y la parte egoica nos llevó simplemente a la violencia. Y entonces observamos en este momento las grandes potencias enfrascadas en conflictos bélicos para no dejarse quitar el poder.
y desarrollando armas de mayor fuerza, de mayor impacto, de mayor capacidad destructiva. ¿Y en qué momento se nos olvidó la lección del alma, la lección del amor? Ahí vemos la separación de estas dos lecciones. Porque si eso hubiera sido desarrollado armónicamente, equilibradamente, la ciencia y el conocimiento lo estuviéramos utilizando para mejorar el nivel de vida de absolutamente todos los seres. Para crear, para construir y no para destruir. Entonces, a este momento estamos siendo llamados a unificar estas dos fuerzas, a mirar realmente cuál es la razón de estas dos lecciones y para qué están dadas estas dos lecciones. La mecánica cuántica nos muestra es el conocimiento fundamentalmente de la energía, de cómo la energía se va empaquetando cuando surge de lo que nosotros llamamos la nada y empieza a expresarse, cómo se va formando en pequeños paqueticos que se llaman cuantos de energía, y ya la ciencia también los determina de esa manera como cuantos energéticos. Y esos cuantos energéticos que están mucho más pequeños que los ladrillos que estábamos hablando, se van uniendo para conformar un ladrillo. Y el ladrillo se va uniendo con otros cuantos de energía que digamos que es el cemento para unirse con otros ladrillos y ir conformando unas estructuras mayores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a entrar a profundizar es a mirar cómo es que la energía se empieza a expresar desde el inframicro a través de partículas subatómicas hasta dar la conformación a lo que es el microcosmos, que es nuestra entidad biológica, que hace parte del microcosmos. Y teniendo claro esa parte, entraremos a mirar ya lo que es astrofísica, o sea, la conformación del macrocosmos. De manera pues que vamos a ver esos dos aspectos. ¿Cómo surge la creación desde el inframicrocosmos? Y posteriormente vamos a ver cómo surge la creación desde el macrocosmos, desde el gran quantum. Entonces, y no solo eso, porque a partir de eso vamos a comprender qué son las esferas mentales, cómo están compuestas, cómo se conformaron nuestras células, qué es el pensamiento, cómo la energía se une ahí para generar un pensamiento, una forma, qué es un sentimiento y cuál es esa irradiación de luz que cada uno de nosotros emite, cómo son esos fastenes áuricos, de dónde surgen y qué es lo que están transportando a través de ellos. De manera pues que dediquémonos a esa esencia del alma que es la lección del amor y a esa esencia del espíritu que es conocer y manejar la energía, conocer, sentir y expresar el amor, pero de una manera equilibrada. De esa manera empezamos primero a comprender los dos caminos que tomaron algunos seres. Los que se fueron por la parte espiritual y terminaron en el fanatismo, y los que se fueron por la parte científica y terminaron en una ciencia materialista, negando absolutamente toda la parte energética o la parte espiritual. La verdad entonces es empezar a unir estos dos procesos, son indispensables para dar el paso hacia la cuarta dinámica. Por eso hemos sido convocados y es el momento y se nos ha entregado esta información para empezar a digerirla, a comprenderla. Yo les aseguro que la información que vamos a ver hay que repetirla varias veces. Debemos asimilarla y vivirla para poderla comprender, porque de lo contrario se va a quedar simplemente como una información
que no comprendemos, que nos parece muy enredada, que sí. Y no, es simple, es sencilla. Pero si nos sostenemos y avanzamos y permitimos que el proceso avance, nos vamos a dar cuenta que realmente es simple y es extraordinaria. Entonces, en ese punto sí que podría hablar de Dios a través de la ciencia, hablar de Dios también a través de la oración, porque ambas cosas son importantes y complementarias. En ambas se requiere una mística, una entrega, tanto para el estudio de la ciencia como para el estudio del amor, de la expresión del alma. Y mística es colocar todo lo que nosotros somos como seres, entregarnos en ese estudio y en esa comprensión. Igualmente, cuando entro en el proceso de conocer cómo surgió la energía, cómo se empaqueta y qué formas va tomando, lo hago con mística. Y al hacerlo con mística, con entrega, estoy en la vivencia de todo el proceso, de esa causa que generó todas las formas de vida, es decir, del amor. Mística es el amor que yo coloco a, al estudio y a la comprensión, a la expresión cada, de cada pensamiento y de cada sentimiento. Al unir estas dos lecciones encontramos entonces una ciencia apoyada desde las leyes espirituales y divinas. Y encontramos entonces una espiritualidad que se puede demostrar a través de la ciencia. Si hemos logrado ese punto, pues ya estas dos corrientes no son irreconciliables. Al contrario, nos vamos a dar cuenta que son inseparables. Para este momento nos dicen aquellos que nos apoyan que toda esta información debe aflorar libremente. Todos aquellos seres que manejan el esoterismo, que manejan las leyes de la metafísica, deben empezar a hablar libremente, sin misterio, porque la información se está abriendo a toda la humanidad. Todos tenemos el derecho a la apertura de conciencia, pero esa apertura y ese hablarlo libremente no implica avasallar a nadie. Simplemente la información se da, se coloca sin tapujos, sin misterios, y cada cual de acuerdo a su proceso evolutivo decidirá si le parece interesante, si quiere profundizarla, si es el momento para él de entrar a comprender y a profundizar esta información o no, pero que no quede oculta por sentimientos egoístas, que no quede oculta porque simplemente suponemos que la humanidad no está lista para recibirla. Si la han bajado y nos la han entregado a nosotros es porque la información ya es el momento para que se dé a absolutamente a todos. Ya por libre albedrío cada cual y por correspondencia, cada cual decidirá de una forma libre si la toma o no, si es su momento o no. Cuando caen todos los obstáculos, y ese es el momento que estamos viviendo, caen los dogmas, caen los obstáculos sociales, algunos principios de dogmatismo, algunos principios incluso espirituales, se van al piso, es porque finalmente estamos en un proceso en el que cada cual debe decidir desde su desarrollo de conciencia. No decidir simplemente por unos principios, por unos convencionalismos sociales o por simplemente algo que me dijeron y que siempre he venido haciendo,
Entonces, debo decidir desde mi comprensión. Por eso, para este momento evolutivo, apareció ya hace unos años una legión de seres a los que se les conoce como la legión de los demoledores. Todos estos seres vienen a demolir, a tumbar conceptos, a romper paradigmas, a volver pedazos muchos dogmas. Y a estos seres que se le conoce como los demolidores, los vemos que son estos muchachos que mm, andan, hasta se visten de falda, usan tacones, su cabello lo tienen de diferentes colores, se ponen extensiones en las orejas, argollas en la nariz, piercing, todo este tipo de cosas. Simplemente la vida lo ha generado, la ley lo ha generado para romper conceptos. Y esos conceptos se rompen simplemente para que cada cual decida desde su comprensión espiritual, desde sus principios. Entonces, ya nadie critica que alguien salga, que salga un muchacho con tacones o que salga alguien con unas extensiones en los oídos grande, o que salga con una argolla en la nariz. Se lo permite, pero estás en la libertad de hacerlo o no hacerlo, porque cada uno decide desde su comprensión, no porque haya un obstáculo, no porque haya un convencionalismo social o un dogma que te lo impida, no, desaparecen dogmas, desaparecen convencionalismos, desaparece absolutamente todo para que decidamos desde nosotros mismos. Estos seres, los demoledores, incluso generaron unos tipos de música y de canción que es fuerte, que es el rock pesado, que es el pogo. ¿Y el pogo qué es? El pogo es romper, y entonces observamos que los que danzan en el pogo se van pegando unos con otros, se están dando golpes. Simplemente esa es la expresión de ellos. Es romper los conceptos, tumbar el escaparate de muchas cosas. ¿Para qué? Para que decíamos desde nosotros mismos. Pero igualmente la ley y la vida ha colocado ya en este momento, ya empezaron a tomar cuerpo físico la legión de los seres que llamamos los reconstructores, que traen una información de cómo hacer todo, pero de una manera diferente. Entonces los demoledores tumban, esto no sirve. Incluso los demoledores son los que vienen a hablar de que estamos acabando con el planeta, estamos destruyendo el medio ambiente, todo este tipo de cosas. Nos están haciendo ver lo que no quisimos ver en el pasado, porque no nos convenía. Ah, no, es que lo que estás haciendo está dañando el agua, estás botando la basura, estás contaminando a través de productos químicos, pero no lo queríamos ver porque estamos acomodados en ese proceso. Ellos, los demoledores, vienen y nos dicen, mire, mire cómo están los ríos, mire cómo está la naturaleza, mire cómo está el aire contaminado. Cuando nos muestran eso, viene la legión de los reconstructores, que son aquellos seres que nos dan la información de hay que comenzar a hacer las cosas, pero de una manera diferente. Y para hacerlo de una manera diferente, debemos empezar a integrarnos con la naturaleza, integrarnos con las leyes, respetar las leyes de este plano y respetar las leyes espirituales para ir en armonía en ese proceso de desarrollo. Eh, Decimos que conocemos y hemos venido trabajando a través de la ley, de la meditación, del conocimiento de los chakras, de la oración, la lección para el alma, pero quizás estamos un poco cortos en la lección para el espíritu. Estamos cortos en ambos, pero estamos más cortos quizás en la lección para el espíritu, porque
entrar a trabajar en la lección del espíritu requiere un desarrollo, una concentración mayor, empezar a abrir analfas pensantes, ampliar las esferas mentales. Y eso requiere estudio, requiere dedicación, y a veces como que nos acomodamos y nos da pereza profundizar en algunas cosas. Entonces es el momento de empezar a hacerlo porque ya no hay más tiempo. El universo es energía y esta energía siempre está fluyendo, siempre está cambiando, se está renovando, se está reciclando, siempre está en movimiento, jamás está quieta. Todo lo que vemos y lo que no vemos es dinámico, son manifestaciones de diferentes grados de la energía. Igualmente, cada uno de nosotros debe estar fluyendo, debe estar moviéndose, debemos ser dinámicos y debemos estar reciclándonos, reciclando la información, reciclando los conceptos, tener la mente abierta para poder cambiar verdades que considerábamos esas eran y de ahí para allá no había más. Y resulta que nos cristalizamos, nos momificamos en esas verdades y eso era tan solo el primer paso para comprender unas realidades mayores. Entonces, así como la energía se mueve, fluctúa, se modifica y se recicla, igual nosotros, en nuestra parte de comprensión de las cosas, tenemos que tener una mente abierta para poder comprender otros niveles de la verdad. Eh, bueno, los principios de la mecánica cuántica que nos han dado los viajeros del espacio, los hermanos de las estrellas, dicen ellos que son tan solo los primeros pinitos, los principios supraelementales de la cuántica, pero que nos van abriendo un campo para comprender verdades o niveles de verdad mucho más profundas. Dicen que la información que nos dieron sobre mecánica cuántica y física atómica, astrofísica, son los primeros rasgos o los primeros garabatos de las vocales cósmicas, es decir, lo más simple de lo más simple. Decíamos que todo el universo es energía y que está en eterno movimiento. Conocemos la materia y en ella encontramos tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y ahí para arriba vienen los procesos de la energía. Pero los procesos de la energía son contrarios. Decimos, la materia sólida, una materia, el lado más refinado de la materia viene siendo el líquido, uno más refinado el gaseoso. De la energía es al contrario. El primer estado es el estado gaseoso de la energía. De ahí pasaremos al estado líquido de la energía y entraremos al estudio del estado sólido de la energía, o sea, la energía plasmática radial. Cada uno de estos estados tiene unas características y unas propiedades. Así como el estado sólido de la materia tiene unas propiedades físicas diferentes al estado líquido y al estado gaseoso, igualmente las características del estado gaseoso de la energía es diferente al estado líquido y al estado sólido. La energía la podemos ver y definir a través de lo que ellos llaman rayos, luces, emanaciones, energía coloidal y energía plasmática radial. Todos son niveles de la energía que nos llevan a profundizar un poco más. Cuando miremos esta parte de cómo es que se empaqueta la energía y cómo surge por los fastenes de nuestro campo áurico, nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera realidad.
de por qué decimos que somos seres espirituales y por qué decimos que somos seres de luz y por qué decimos que si queremos estudiar el macrocosmos debemos comprender el microcosmos porque somos exactamente lo mismo, tenemos la misma conformación y entonces entraremos de pronto sí a comprender y a concentrarnos y a profundizar un poquito en unas verdades mucho más profundas que requieren una dedicación de justamente de nuestros cuantos de energía para comprenderlo. Entonces, ahí vamos a comprender qué son las esferas mentales, qué son las analfas pensantes, cómo es que está conformado nuestro cerebro, cómo es que surge el pensamiento a través de la parte física de la mente, que es el cerebro, y cómo nosotros somos realmente seres de luz y por qué estamos conformados en el mismo material de las estrellas. Nos lo han dicho, pero no lo comprendemos y no lo tenemos claro. De manera pues que yo los invito a dedicarnos juiciositos y a tener paciencia, un poquito a tener paciencia de ir comprendiendo pasito a pasito estas cosas, porque nos vamos a dar cuenta que es extraordinario. Mire, cuando la primera vez yo recibí toda esta información que me la entregaron en 3 sesiones de 45 minutos, todos los 3 temas, mecánica cuántica, física atómica, astrofísica, no entendía nada. Yo dije, no entiendo nada, pero es precioso, es perfecto y es hermoso. Y de ahí para allá, pues ya fue un trabajo de ir profundizando, de ir trabajando. Y en la medida que se fue trabajando, eh, nos fueron o me fueron dadas y suministradas las ayudas para comprenderlo de una manera más profunda. Entonces, en la medida que cada uno de ustedes profundice sobre esto, van a ser ayudados, estamos asistidos, porque aquellos hermanos y aquellos seres que bajaron esta información y nos dicen, esto es para ustedes, están pendientes y están supervisando nuestro proceso de desarrollo. De manera pues que cuando llegamos a un punto donde decimos, pero a ver, ¿cómo es esto? Viene la ayuda inmediata para que podamos comprenderlo. Y se va dando de una manera tan mágica y tan armoniosa que uno, el primer sorprendido es uno. Y es hermoso. Yo lo único que les puedo decir y les garantizo, si si nos dedicamos a estudiar esta parte, vamos a comprender qué maravillosa es la creación del Padre, qué hermosa es esa creación y cómo está armada de una manera tan perfecta que todo coordina, todo coincide, todo encaja. Y lo que para nosotros llamábamos antes milagros o misterio, no, tiene una explicación científica, tiene una explicación muy clara para todos. Esta es la introducción que yo tenía acerca de este proceso. Ya en la próxima reunión entraremos en el tema ya puntual de la mecánica cuántica. Pero permítanme antes de cerrar esta sesión, comentarles, hacer una fe de ratas. En el tema de lecciones elementales, cuando hablamos de espíritus de la naturaleza elementales, hay una información que quedó errada porque cuando hablaba yo de esa obra de los Devas, a través de, ¿recuerdan la cascada de la novia? Yo les dije, se encuentra en Anserma, y yo pensé que era Anserma, Caldas, Colombia, y resulta que no, son las montañas de Cajamarca en el Perú, justamente en una parte que se llama el Chanchamayo, departamento Junín del Perú. No está en Colombia, está en el Perú, pero finalmente está en el planeta Tierra y está en nuestro corazón. Pero bueno, quería hacer esa claridad. Esa cascada de la novia se encuentra en el Perú. Bueno, pues muchísimas gracias por esa fe de ratas. Y don Jesús, pues gracias por recordarnos lo importante que es comprender esta magnificencia, ¿no? de la obra de Dios,
por darnos estas pinceladas de sabiduría para caminar hacia ese mundo paraíso, por mostrarnos que tenemos que adquirir esa maestría, primero en la lección del alma, que es la comprensión del amor, y después en la del espíritu, que es este conocimiento y manejo de la energía. Y qué bueno saber de dónde venimos y cómo estamos llamados a unificar estas dos fuerzas indispensables para dar ese paso hacia la cuarta dinámica. Gracias, como siempre, por tu sabiduría, por hacernos sencillo lo complejo y por estar al servicio de esta forma que a mí, y estoy segura de que a muchísimas personas que nos están viendo, nos llena y nos emociona. Claro que sí, con mucho gusto. Y una claridad. Yo no he comprendido todo lo que les voy a enseñar es para que entre todos lo trabajemos y lo comprendamos, porque hay una profundidad grandísima ahí. Y yo lo que hago es transmitir lo poco que he comprendido respecto a estos temas y transmitirlo de la manera tan sencilla como nos lo entregaron los hermanos. No hay para nada ecuaciones ni números, está más bien de una manera gráfica que es muy hermosa y fácil de captar. Ahora, si hay para arriba queremos profundizar a través de la matemática, que sería ideal, pues cada cual pues podrá hacerlo. Por el momento, lo importante es comprenderlo y ese es un proceso que no sea de la noche a la mañana. De hecho, yo no tengo toda la comprensión sobre esto, pero mi responsabilidad en haber recibido esta información y de saber que es hermosa y perfecta y que me ayuda a aclarar muchas cosas, me hace compartirlo con ustedes al nivel de mi comprensión y ya posteriormente cada uno la estudiará y la transmitirá también porque esta información debe multiplicarse. Esa es la Vamos razón. a ello y le pedimos a las personas que nos estén viendo en este momento que nos ayuden a difundir, a compartir y a multiplicar para que llegue a cuantas más personas mejor. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene para seguir profundizando y comprendiendo. Muchísimas Claro gracias. que sí, Cristina, para todos un abrazo, gracias por estar. Seguimos en esta onda vibratoria hermosa, la vida nos sigue sonriendo y nuestros hermanos y seres que nos asisten siempre, siempre están con nosotros. No lo dudemos ni un instante, están con nosotros. Para todos un abrazo, muchas gracias Gracias. y nos veremos en la próxima.